En esta clase vamos a aprender un poco acerca del fine tuning. Va a ser una clase un poco teórica, pero es un tema bastante importante. Cuando estamos trabajando con bases de datos, lo que esperamos es que nuestra base de datos tenga el mejor rendimiento posible. Y para lograrlo hay ciertos parámetros o configuraciones que podemos ejecutar, o también que nuestra base de datos tenga cierto diseño que ayude a que se comporte de forma más eficiente. Acá tengo una lista de algunos tips que podemos aplicar para que nuestra base de datos tenga un mejor rendimiento. No significa que tengamos que aplicar todos estos tips a nuestra base de datos, pero sí podemos ver cuáles de estos aplica a nuestra base de datos en específico y aplicarlos. El primero es que se recomienda que cuando estamos trabajando con bases de datos relacionales, que nuestra base de datos esté normalizada a la tercera forma normal. Ya tengo una clase específica sobre normalización por si la quieres ir a ver. Esta normalización nos va a ayudar a reducir anomalías en los datos, a reducir la duplicidad y a garantizar la integridad de los datos. Se recomienda evitar el uso de comodines como el asterisco. Por ejemplo, podemos escribir un query select asterisco o select y escribir la lista de campos específicos que queremos seleccionar. En bases de datos pequeñas este cambio no va a ser significativo, pero en una base de datos grande pues ya sí va a tener un impacto positivo o negativo, depende de lo que estemos usando. Cuando nosotros escribimos un query select asterisco, lo que le estamos diciendo a la base de datos es como que la base de datos tiene que ir y hacer un paso extra para ejecutar el query, para ir a la tabla, verificar qué campos tiene y entonces la base de datos como de forma automática va a decir qué campos tiene que traer. Entonces ese paso adicional que la base de datos va a ejecutar va a tener un impacto en el rendimiento del query. Otra recomendación es que utilicemos índices en las tablas que realmente lo necesiten y que las tablas que no lo necesiten que no tengan índices. También ya tengo una clase específica de índices que la puedes ir a ver para profundizar en este tema. Y eso es debido a que los índices ocupan espacio y memoria en la base de datos. También se recomienda que para tablas muy grandes y muy utilizadas que sí tengan índices, ya que si no tienen y yo ejecuto un query sobre esa tabla, la base de datos va a recorrer o va a escanear toda la tabla para poder devolver los resultados. En cambio, si la tabla tiene índices, entonces ya solo va a recorrer o va a escanear cierta porción de la tabla para devolver los resultados que yo estoy esperando. También es importante que cuando escribamos nuestros queries y utilicemos operadores de igualdad con números reales o fechas, que tratemos de evitarlos, ya que este tipo de dato va a llevar un poco más de tiempo de procesamiento que, por ejemplo, un tipo de dato entero. Otra recomendación es que nuestra base de datos esté bien diseñada, ya que si, por ejemplo, está mal diseñada y yo tengo que obtener ciertos datos, entonces voy a escribir un query y en lugar de unir 2 tablas, voy a terminar uniendo 5 tablas. Entonces, como estoy uniendo más tablas, es más procesamiento. Entonces, siempre revisemos o analicemos antes de diseñar nuestras tablas. La siguiente recomendación es que evitemos el operador OR o que lo utilicemos lo menos posible, sobre todo con tablas muy grandes, ya que por la forma en que funciona este operador es que cuando va construyendo como el query o cuando va filtrando los datos va construyendo varias capas y esas capas tienen un impacto en el tiempo de procesamiento del query. También podemos ejecutar de forma periódica mantenimiento a nuestra base de datos, como por ejemplo verificar la memoria y el espacio de disco de esa base de datos, ya que si por ejemplo ya se está llenando el disco, entonces podemos anticiparnos para darle más espacio y evitar que se llene el disco y entonces si se llena el disco de forma inesperada, lo que va a ocurrir es que se pierdan datos o que se corrompan los datos. También el realizar mantenimiento nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, qué índices siguen teniendo utilidad, cuáles no, para quitarlos o agregar nuevos índices de acuerdo a la utilidad que la base de datos está teniendo. También el realizar estos mantenimientos de forma periódica nos puede ayudar a identificar si, por ejemplo, nuestra base de datos sí está creciendo en un ritmo normal o de repente tuvo un crecimiento atípico, y si es así, poder identificar la causa de por qué ese crecimiento y poder resolver si es que hubiera un problema. También se recomienda utilizar vistas materializadas en lugar de vistas regulares, y esto es porque las vistas materializadas sí guardan como el estado de los datos, por lo tanto la respuesta de esas vistas es más rápida que una vista regular. Ya tengo un video acerca de vistas que lo puedes ver en mi canal. Otra recomendación es que para tablas muy grandes podemos utilizar particionamiento. Y la última recomendación es utilizar Store Procedures cuando tenemos varias instrucciones SQL que son para una sola transacción. Por ejemplo, digamos que desde mi backend para ejecutar una transacción yo ejecuto 10 instrucciones SQL, entonces desde el backend yo haría 10 peticiones hacia la base de datos. Eso significa hacer uso de la red 10 veces. En lugar de eso yo podría crear un Store Procedure con esas 10 instrucciones, entonces ya solo hago un llamado desde el backend a la base de datos y también el proceso
procedimiento almacenado va a ejecutar esas 10 instrucciones de forma más eficiente. Veamos acá unos ejemplos de cómo un query puede ser más eficiente que otro. Acá voy a ejecutar el explain plan para este query donde selecciono todas las filas de la tabla film y me trae que este es el costo de ejecución de ese query. Si yo ejecuto el explain plan pero filtrando solo una fila, me trajo este resultado. Entonces veamos que en el primer query, el query hizo un escaneo de 1000 filas y en el segundo query solo hizo un escaneo de una sola fila. Ahora, si yo ejecuto el explain plan, pero acá estoy utilizando el operador OR, que el film ID sea el 1 o sea el 2. Veamos que aquí ya se ejecutaron varios pasos y eso es lo que decíamos, que el operador OR no es recomendado y este es el costo del query. Igual, si hizo un escaneo de 2 filas, pero veamos que antes el costo era 0 punto algo y ahora es 8 punto algo, o sea, sí es un costo superior. Ahora ejecutemos un query similar, solo que en lugar del OR vamos a utilizar el IN, que realmente sería el mismo resultado que el operador OR. Y veamos que aquí el costo ya se redujo. Ahora vamos a ejecutar el explain plan para este mismo query, que a nivel de resultado estos 3 queries me devolverían exactamente el mismo resultado, pero el tiempo de ejecución de estos 3 queries va a ser diferente. Vamos a ejecutar acá, vamos a copiar. Entonces veamos que el costo de este query se redujo un poquito en comparación de este, pero ya estos 2 queries versus este sí hay una diferencia significativa. Entonces sí es importante que cuando estemos construyendo nuestros queries y sobre todo si estamos trabajando con bases de datos muy grandes, que pensemos la mejor forma de resolver ese query. No solo porque el query devuelva los resultados que queramos significa que sea la mejor opción.